Saludos, distinguida maestra Ruth Polanco. Mi nombre es Werner Rodríguez, soy estudiante de Pucamama, específicamente de TED. Soy estudiante de la carrera de Técnico Superior de Mercadeo y hoy estaré hablando sobre el artículo científico que trata sobre la estadística descriptiva e inferencial. Comencemos. Yo voy a hablar sobre la introducción a la estadística. La estadística es una herramienta fundamental para dar sentido a la información acumulada en los trabajos de investigación. Esta se divide en métodos descriptivos e inferenciales. Los métodos descriptivos caracterizan las variables y se utilizan en trabajos descriptivos, mientras que la estadística inferencial infiere propiedades de la población a partir de la muestra y se divide en estimación de parámetros y contrastes de hipótesis. La estadística descriptiva, definición de una distribución de datos, implica determinar el tamaño muestral, las medidas de centralización, ya sea media, mediana, moda, y las medidas de dispersión, que son rango, variancia y desviación estándar. Índices de centralización y dispersión. Los índices de centralización son la media aritmética, es la medida de tendencia central más utilizada. Esta se calcula sumando todos los valores de los datos y dividiéndolos entre el número total de observaciones. Esta se representa el valor promedio de los datos. La mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados. Si hay un número impar de observaciones, la mediana es el valor que queda en el medio. Si hay un número par de observaciones, la mediana es el promedio de los valores centrales. Es decir, la mediana es una media robusta, menos afectada por los valores externos. Ya la moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Puede haber más de una moda en una distribución. Ya en el índice de dispersión entra lo que es el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Es una mediana sencilla de dispersión, pero sensible a valores atípicos. Ya la varianza, que es la que mide la dispersión promedio de los datos respecto a la media aritmética, se calcula sumando los cuadros de las desviaciones de cada valor respecto a la media y dividiendo por el número de observaciones. Ya la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza, proporcionando una media de dispersión en las mismas unidades que los datos originales, lo que facilita su interpretación. Ya la importancia de estos dos índices radica en que permiten resumir y caracterizar conjuntos de datos de manera concisa. Las medias de centralización indican los valores típicos o representaciones del conjunto, mientras que las medidas de dispersión cuantifican las variables o propagación de los valores respecto a la media de centralización. Consideración estadística sobre la agudeza visual. Se debe utilizar la media geométrica y la escala Lomar. Para el cálculo de la agudeza visual, en el lugar de la media aritmética y la escala de Snellen. Utilizar la media geométrica en lugar de la media aritmética. Los atotípicos actuales siguen una progresión geométrica, no aritmética. Por lo tanto, para calcular la media de un grupo, se agudiza visuales e incorrecto utilizar la media aritmética. Se debe utilizar la media geométrica. Ya en emplear la escala Lomar, que la escala Lomar viene siendo el algoritmo del ángulo mínimo de resolución. Es la indicada para realizar cálculos estadísticos con los valores de agudeza visual. Si no se dispone de los valores Lomar, se deben convertir los valores decimales o de Snellen a Lomar antes de calcular la media o aplicar pruebas estadísticas. Ya en la representación de gráficos se explican diferentes tipos de gráficos como diagramas de barra, sectores circulares,
y histogramas, entre otros, y se utiliza en la visualización de datos. Más adelante explicaré los gráficos. Estimación de parámetros. Estimación puntual y por intervalos. Estimación puntual y por intervalos. Se explica la importancia de estimar parámetros de la población a partir de la muestra utilizando la estimación puntual y por intervalos de confianza para poder generalizar los resultados. Ya en la inferencia bayesiana se menciona brevemente la inferencia bayesiana como un enfoque alternativo para la estimación de parámetros. La inferencia bayesiana, también conocida como estadística bayesiana, es un enfoque para estimar los parámetros poblacionales a partir de los datos obtenidos. Utiliza el principio bayesiano de asignar poblaciones a hipótesis, a lo que se conoce como análisis bayesiano. En el artículo se explican diferentes tipos de representaciones gráficas utilizadas en estadísticas descriptivas para visualizar y analizar datos. A continuación se detallan las explicaciones de los gráficos mencionados. El primero sería diagramas de barras o columnas. Se utilizan para representar variables cualitativas y cuantitativas discretas. En el eje de abscisas que se colocan los valores de la variable y en el eje de ordenadas se representa la frecuencia del proyecto de cada valor. Cada valor se representa como una barra columna cuya altura es proporcional a su frecuencia. Un ejemplo sería un gráfico de barras. Aquí se presentan como México está más que Perú, y esto es lo que viene siendo lo de la población. Y lo que es gráfico de columna también, que es lo que se mide por la población. Siguiente. En sectores circulares, también conocidos como gráficos de tarta, se utilizan para representar proporciones o porcentajes de los diferentes valores de una variable cualitativa. Cada valor se representa como un sector circular cuyo ángulo es proporcional a su frecuencia relativa o porcentaje. Como decía, este es el círculo, pero aquí lo que indica el sector. Es decir, que es lo que representa el gráfico. Pictogramas y cartogramas. Los pictogramas son gráficos que utilizan imágenes o símbolos para representar los datos de manera visual. Los cartogramas son mapas geográficos en los que se representan datos mediante diferentes tonalidades o intensidades de color en cada región. Lo de los pictogramas, esto aquí es un gráfico sobre la población, va aumentando según vas a través de los años, y cada símbolo representa 10 millones de habitantes. Es decir, que va de menor a mayor. Ya en el cartograma, como dijimos anteriormente, que se representan que es como un mapa. Este es una votación de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2008. Estas se representan por el tipo de color, ya sea azul y rojo. Y es lo que se representa el cartograma. Ya en el histograma se utilizan para representar variables cuantitativas, continuas o discretas. Los valores de una variable se agrupan en intervalos y cada intervalo se representa como una barra cuya altura es proporcional a la frecuencia de los valores en ese intervalo. Un ejemplo sería los puntajes de estudiantes. Como bien lo indica, se representan diferentes grupos de 33 a 38, es decir, esto es del promedio hasta 98 y 97. No se enfoca bien, pero es más o menos esto lo que quiere decir el histograma. Estos gráficos son herramientas visuales fundamentales en la estadística descriptiva
ya que permiten resumir y comunicar de manera clara y efectiva los patrones, las tendencias y características de los datos analizados. En la era actual de la Big Data, donde se generan grandes volúmenes de datos en diversos sectores, las técnicas estadísticas son indispensables para extraer conocimientos e información valiosa de estos datos, desde la investigación biométrica y farmacéutica hasta el marketing y la inteligencia de negocios. La estadística desempeña un papel fundamental en la comprensión y en el análisis de datos para respaldar la toma de decisiones estratégicas. En resumen, el dominio de los conceptos de estadística descriptiva e inferencial, junto con su uso de herramientas estadísticas, es esencial para calcular profesional que traje como datos y buscar toma de decisiones basadas en evidencias sólidas y análisis rigurosos. Los créditos y fuentes biográficas, ese contenido, como les dije anteriormente, es sobre el artículo científico Estadística Descriptiva Inferencial de Pedro Romero Aroca, Carlos Larazo García y Julio José González López, publicado en enero de 2003. Esto es todo de mi parte, muchas gracias.